Me permito dar oficialmente la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Medina Méndez, soy el presidente de la Fundación Club de la Libertad y hoy voy a estar teniendo la responsabilidad de moderar el homenaje del día de hoy. Les vamos a dar la bienvenida al 44º evento de nuestro ciclo Homenaje 2021. Les comentamos para aquellos que no conocen el ciclo que nosotros nos encontramos cada día sábado, hace varios años, intentando de alguna manera homenajear a un prócer de la libertad, a un hombre del mundo de la economía, de la política, aquellos hombres que han dejado un legado gigantesco, y año a año vamos enriqueciendo este tipo de eventos, tratando de una u otra manera de hacer mención a aquellos que han dejado su huella muy marcada en las ideas de la libertad, tanto en Argentina, por cierto, como en el mundo. En el día de hoy estamos iniciando un nuevo homenaje. Estamos agradeciendo a todos los que van ingresando y les pedimos por favor que vayan manteniendo sus micrófonos muteados para evitar interferencias en este encuentro. Este ciclo que decíamos iniciamos hace varios años y que sábado a sábado intenta recoger el legado de los pensadores del mundo de la libertad. En el día de hoy se va a ocupar de un nombre con mayúsculas. Me estoy refiriendo a Alberto Venegas Lynch, definido por muchos de ellos como uno de los más notables referentes del liberalismo en la República Argentina. Para comenzar, los invito a repasar muy brevemente algunos aspectos de la vida de este precursor de las instituciones liberales en el país. Alberto Venegas Lynch fue empresario, economista, escritor, conferencista y uno de los pioneros en la organización de los grupos de ideas dedicados a la difusión del liberalismo argentino, abocado en la batalla por las ideas en el marco de los debates políticos y económicos de la época, atento a los acontecimientos que se experimentaron a partir de 1930 en Argentina y en el mundo. Motivado en su idea de dar nacimiento a una institución en Buenos Aires para reflotar las ideas de la libertad, logró el establecimiento de la nueva entidad denominada Centro de Estudios sobre la Libertad, del cual fue presidente, que en colaboración con la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la cual se desempeñó como miembro del Consejo Directivo, emprendieron así una brillante tarea consistente en la organización de cursos y seminarios en diversas provincias argentinas, otorgamiento de becas a países extranjeros, especialmente Estados Unidos, disertaciones con panelistas de excelencia, publicaciones en revistas, entre las que se destacan las vertidas frecuentemente por el propio Venegas Lynch a través de la prensa, este último uno de los canales más fértiles de la época para explicar y difundir el pensamiento liberal. Fue autor del libro Por una Argentina Mejor, titular del Encuentro Nacional Republicano, formó parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y organizó varias célebres conferencias en 1959 con Ludwig von Mises. Obtuvo reconocimiento tanto nacional como internacional, por cuanto en 1979 la Academy of Achievements de Estados Unidos le confirió una distinción honorífica, producto de sus múltiples disertaciones y prestigiosa labor en numerosas universidades norteamericanas. Incluso ha sido homenajeado en 1984 por la editorial Machi al publicarse el libro Liberalismo en Sociedad, consistente en ensayos elaborados por destacados intelectuales de nuestro país. Alberto Venegas Lynch, en su afán de alimentar la rica y evolutiva tradición liberal, contener los avances estatistas en torno a la firme idea de limitar el uso del poder político y resguardar las instituciones republicanas, fue sin dudas uno de los personajes más emblemáticos de la época, digno de homenajear, por cierto, cuyo legado perdura hasta nuestros días. Para llevar adelante este homenaje del día de hoy, vamos a tener la oportunidad de escuchar a varios amigos que seguramente nos van a ayudar a entender mucho mejor este legado, y por eso también le queremos dar muy especialmente la bienvenida a quienes hoy van a intentar iluminarnos sobre este personaje tan relevante en la historia del liberalismo argentino. Me estoy refiriendo a Ponciano Vivanco, a Gerardo Bongiovanni y a Alberto Venegas Lynch, hijo. Ponciano Vivanco, y este va a ser un poco el orden de los oradores a los que vamos a invitar a exponer. Ponciano es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de Economía y Filosofía Política durante 30 años en diversas escuelas de economía como SEADE, SEMA y Universidad de Itela, estudió inflación, moneda y bancos en el Grove City College de Pensilvania, en Estados Unidos, bajo la dirección del discípulo de Ludwig von Mises, el profesor Hans Sennholz. Años 80 y 81, fue profesor de Fundamentos de Análisis Económico y de Política Económica Argentina en la Facultad de Derecho, Sociología e Ingeniería de la UBA, desde el 90 al 97, la cátedra del doctor Alberto Venegas Lynch.
Fue fundador y presidente de la Fundación República para una Nueva Generación y cofundador del Instituto Acton de Argentina. Ponciano Vivanco, agradecidos porque haya aceptado nuestra invitación y por supuesto a partir de ahora lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un gran honor formar parte de este homenaje a don Beto Venegas Lynch. Hoy es bastante más sencillo hablar del liberalismo que en la década del 50 o del 60 en Argentina, cuando el doctor Venegas Lynch realmente introduce fuertemente estas ideas. Fue un precursor, el más importante a mi juicio, y yo creo que él nunca tuvo ni idea de la tremenda importancia en mi vida personal que tuvo. Yo soy un pueblerino, en el sentido que nací en un pueblo que se llama San Isidro, cercano a la ciudad de Buenos Aires. Ahí nací, me crié, fui al colegio y sigo viviendo. Pero me tomaba el tren todos los días, ya de grande, para todos los martes y jueves ir a una institución que se llamaba Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad, que funcionaba en la calle Hipólito Yrigoyen 710. Si bien yo soy abogado, ese es mi título de grado, debo decir que dediqué más horas de mi vida al estudio de la economía que al derecho, porque realmente yo creo que esa es mi vocación. Y esa vocación me la despertó, en primer lugar, el doctor Venegas Lynch. Si bien de la mano de mi padre conocía la Escuela de Educación Económica, y a mis 16 años mi padre me decía: tomate el tren en San Isidro, te bajás en Retiro, luego un colectivo y vas a llegar a Hipólito Yrigoyen 710, cosa que hacía religiosamente todas las semanas con mucho gusto. ¿Y quiénes eran los profesores? ¿Y qué enseñaban? Enseñaban teoría económica, enseñaban moneda y bancos, enseñaban la Constitución del 53, enseñaban la obra de Alberdi, y eran profesores extraordinarios. Solo les nombro algunos: Enrique Loncán, Guillermo Polledo, por supuesto que don Beto Venegas Lynch, Mario Silverberg, Norberto Carca con su extraordinario seudónimo de Obsoleto P. Erimido, Florial González, Juan Carlos Kachanowski, Ricardo Meave, el Bebe Sánchez Añudo, Emilio Ardoy y tantos otros. Bueno, toda la semana los escuchaba con mucha atención y a la misma vez leía en el transcurso del viaje en tren los distintos ejemplares de ideas sobre la libertad que no hacía tanto que habían llegado a la Argentina. Como ustedes saben, Alberto Venegas Lynch visitó varias veces la Foundation for Economic Education en Irvington, cerca de New York. Ahí se hizo muy amigo de Leonard Read, y crea en la Argentina el Centro de Estudios sobre la Libertad, y al igual que la publicación de la Foundation, publica acá estas ideas sobre libertad, que eran unos opúsculos chiquitos con unos artículos maravillosos, y ahí conozco en uno de esos viajes en tren, se me acerca otro personaje de mi misma edad, 16, 17 años, leyendo exactamente lo mismo. Y él asombrado y yo asombrado, se presenta y me dice: yo me llamo Alejandro Chafuen. Bueno, yo soy Ponciano Vivanco, así que estamos hablando del año 1972, desde entonces que somos amigos con Alejandro Chafuen, gracias a Ideas sobre la Libertad. Lo cierto es que al colegio al cual concurrí era un colegio muy lindo, muy familiar, con muy buena gente, pero con una excelencia académica muy más o menos. Y lo peor que tenía era el idioma inglés. Con lo cual mi inglés era como el de los mapuches, es decir, casi cero.
a pesar de eso, ya recibido de abogado en el año 1979, me llama Beto Alberto Venegas Lynch a decirme, mire, junto con el Centro de Estudios de la Libertad y la Fundación Bolsa de Comercio, de la cual soy director, hemos hecho un acuerdo, un convenio con la Universidad Grove City College en Pensilvania, en Estados Unidos, concretamente a través del jefe del Departamento de Economía, el profesor Hans Sennholz, a la sazón discípulo directo de Ludwig von Mises. Y bueno, hemos pensado, después de hacer una selección entre varios candidatos, que usted y otro argentino, que se llama Douglas Jarvis, sería muy importante para nosotros que pasen una temporada en Grove City estudiando con Hans Sennholz, sobre todo su especialidad, que era moneda y bancos y el proceso inflacionario, ya que acababa de salir su famoso libro The Age of Inflation, la era o la época de la inflación. Bueno, le comunico esto a mi padre, que tenía muchas ansias que ya empezara a trabajar en el estudio con él. Papá, al igual que yo, era abogado y escribano, y le digo, me han ofrecido esto, mi madre, correntina a la sazón, como vos, Alberto, creía que me estaba yendo a un kibutz en Siberia, así que se puso muy triste con el ofrecimiento de don Beto, y mi padre me pidió por favor que no lo abandone, que necesitaba que yo trabajara con él en la escribanía. En fin, lo llamo a don Beto y le digo, mire, le agradezco muchísimo que hayan pensado en mí, pero no voy a poder aceptar, porque, bueno, en mi casa se arma lío. Lo cierto es que don Beto lo llamó a mi padre, del cual era muy amigo, le dijo, Ponciano, dejate embromar, esta es una gran oportunidad, no podés negarle ni hacerle difícil la ida a Ponciano. Finalmente lo convenció y ahí fui. Y fuimos un grupo enorme de argentinos que pasamos por el Grove City College, por las clases de Hans Sennholz. Hoy me acuerdo a Alejandro y Gloria Chafuen, a Freddy Thompson, a Alfredo Irigoyen, a José María Ibarbi, a Juan Carlos Kachanowski, a Luisa Sorraquín, a su marido Quinco de Marco, a Eduardo Martí. En fin, todo eso se debió a don Beto Venegas Lynch. Por eso digo, para mí fue un turning point, realmente cambió mi vida. La primera vez con mis 24 años que yo salía de la Argentina. Hablaba inglés con los indios, pero como mi roommate, mi compañero era anglo-argentino, Douglas Jarvis, que de hecho vivíamos en el garage de la casa de Hans Sennholz, bueno, me ayudó muchísimo con el inglés. El Grove City College era una universidad muy chiquita en el norte de Pensilvania, chiquita, tenía 4.500 estudiantes, pero había solamente 3 extranjeros. Douglas Jarvis, un iraní que se llamaba Davud Tahrishi, y yo. Lo cierto es que nos propusimos con Jarvis que solamente hablaríamos en inglés, para mejorar mi inglés, no el de él, que era perfecto. Y la universidad me permitía usar un diccionario inglés-castellano en los exámenes escritos, no así en los orales, obviamente. Y obligado por las circunstancias, mi inglés mejoró muchísimo, y es el que hoy tengo. Y había clase de lunes a viernes todas las mañanas, con Sennholz y con otros profesores, como Tom Rose, como Henry Henriksson, en distintas materias, pero la más importante era moneda y bancos con Sennholz. Y una vez por semana Sennholz organizaba para quien quisiera voluntariamente en su casa lo que llamaba Seminario Mises, y nos juntamos unas 10, 12 personas que teníamos que estudiar el mismo paper o el mismo libro, leer el mismo libro de Mises y comentarlo en ese seminario en la casa de Sennholz, cosa que fue fantástico.
Lo cierto que todo esto se debió a la obra de Venegas Lynch, porque él se había contactado previamente con Sennholz, del cual era muy amigo, ya se había contactado con Hayek, con Mises, con Röpke, con Hazlitt, a través de la Foundation of Economic Education, y fue un pionero, un verdadero pionero de las ideas liberales. Mi amor hacia el liberalismo me lo inculcó él. Mis primeras lecturas, todas las sugerencias de lo que debía leer eran de él. Así que yo lo homenajeo porque en mi vida personal fue algo extraordinario. Y lo homenajeo porque fue un pionero, realmente introdujo en forma sistemática la idea del liberalismo en la Argentina, y hoy que parece tan fácil, la gente habla de liberalismo como si siempre hubiera estado acá, pero no fue así. La tarea de difundir la comenzó en muy buena medida don Beto. Así que mi más profundo agradecimiento a mi maestro. Nada más. Muchísimas gracias, Ponciano. Muchísimas gracias por este homenaje y este primer planteo que nos aproxima muchísimo a esta personalidad. Le vamos a dar ahora la posibilidad de que nos hable estos siguientes 15 minutos a nuestro senador del día de hoy. Me estoy refiriendo a un gran amigo de la Fundación Club de la Libertad, Gerardo Bongiovanni. Gerardo es fundador y presidente de la Fundación Libertad y es cofundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad. Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación y por supuesto te escuchamos. Hola Alberto, muchas gracias por permitirme participar de este homenaje, pero sobre todo muchas gracias por organizar este homenaje tan merecido. Quiero hacer primero un recordatorio de cómo comenzó mi relación con don Beto Venegas Lynch, que me llevó luego a una relación con su hijo Alberto, que está también con nosotros y lo vamos a escuchar, porque fue bastante rara, para decirlo de alguna manera. Yo, en el año 79, estaba en Buenos Aires un día, yo leía normalmente La Nación, un día compré La Prensa y había un artículo de don Beto Venegas Lynch, creo que se llamaba La Vuelta a la Constitución, donde él hablaba de que ya se empezaba en ese momento, eran las postrimerías de la dictadura, se empezaba a hablar de la vuelta a la Constitución, y él más o menos decía, sí, hay que volver a la Constitución, pero hay que volver a toda la Constitución, hay que volver a los principios liberales de Alberdi, que están plasmados en la Constitución de 1853, y yo hice una cosa un poco rara para mí mismo, que yo era de un pueblo, ¿no? De San Isidro, ¿no? Yo era de Villa Constitución. Me puse a buscar en una guía telefónica, ¿se acuerdan? Los jóvenes no lo identificarán, pero esos teléfonos que había anaranjados, que había una guía telefónica abajo, me puse a buscar Venegas Lynch. Y había dos Alberto Venegas Lynch. Uno que vivía, yo no sabía quién era quién, por supuesto, ¿no? Había uno que vivía en calle Ayacucho y otro que vivía en Avenida Márquez. A mí Avenida Márquez no me sonaba para nada, y en cambio Ayacucho sí. Entonces hice una cosa rarísima, porque yo la verdad que en esa época, ahora quizás no se note, pero en esa época era muy tímido. Disqué el teléfono, puse la monedita, disqué el teléfono y llamé. Me atendió una empleada y me pasó con don Beto, que él tomó el teléfono y yo le dije, mire, yo soy afín con esta idea, yo había leído algo de Hayek, yo estudiaba economía en la universidad, había visto fugazmente, recuerdo un día en la ciudad de Santa Fe, la revista Ideas sobre la Libertad, porque no estaba tan distribuida en el país, pero la había visto en una librería de la ciudad de Santa Fe, donde estaba ocasionalmente, pero le digo, yo soy un joven, yo creo que me siento cómodo con esta idea, y me invitó a su casa al otro día. Y al otro día yo, muy nervioso, muy impactado por la situación de ir a conocer a esa persona que yo sabía brillante, ilustre, me apersoné ahí en calle Ayacucho, don Alberto me recibió, estuvimos hablando como 2 horas,
me contó del Centro de Estudios sobre la Libertad, me invitó a sumarme al Centro de Estudios sobre la Libertad, me habló de los jóvenes que estaban en el Centro de Estudios sobre la Libertad, efectivamente ya lo refirió Ponciano, pero ya estaba todo ese grupo, los Kachanowski, Chafuén, Barbia, aparecía alguien más jovencito, ya ahí despuntaba, que es Gabriel Zanotti, que enseguida escribió su primer libro, Introducción a la Escuela Austríaca de Economía. Y bueno, me empecé a vincular con el Centro de Estudios sobre la Libertad de manera ocasional, porque yo vivía en Rosario, estaba estudiando, pero bueno, empecé a visitar ocasionalmente a Don Beto, y empecé a ir al centro, al viejo Centro de Estudios sobre la Libertad, allí en calle Paseo Colonna, comprar libros. Obviamente me compré toda la colección de ideas sobre la libertad, que me resultó por muchas razones apasionantes. Y así se fue dando la relación, hasta el año 82. En el año 82, luego de esa... bueno, todo esto ya en ese proceso sí compartí algo que mencionó Ponciano, que era esas reuniones que que hacía la escuela o a veces otros grupos, porque Irigoyen 710, habrá que darle alguna vez un homenaje a Rodolfo Vinelli también. Irigoyen 710 era el ámbito de todos los liberales, ¿no? Bueno, y ahí empecé a conocer, por supuesto, al almirante Sánchez Añudo, y bueno, Vinelli, que una persona extraordinaria, como digo, Enrique Loncán, bueno, todo ese grupo que Ponciano mencionó. Y luego, en el año 82, inmediatamente de ese desastre que fue la Guerra de las Malvinas, don Alberto se puso a la cabeza de lo que fue el Encuentro Nacional Republicano. Las primeras reuniones se hacían ahí en lo de Vinelli, y luego hubo un acto muy importante en el Hotel Los Dos Chinos y otro aún más importante en el Teatro Coliseo, donde como nota color, quien habló en nombre de los jóvenes es Eduardo Martí, saquen la cuenta de los años, ¿no? Y el Encuentro Nacional Republicano tuvo un gran impacto, ¿no? Sobre todo los sectores republicanos, para decirlo de alguna manera, valga la redundancia, ¿no? Yo me involucré mucho ahí, inmediatamente creé la delegación del Encuentro Nacional Republicano en Rosario, ahí empecé a tratar más a alguna gente a la que había conocido, también a instancias del Centro de Estudios sobre la Libertad. Recuerdo que la primera persona que me habló de Antonio Margariti fue don Beto Venegas Lynch, porque el Centro de Estudios con la Fundación Bolsa de Comercio le habían publicado 2 libros a Margariti, que como todos saben fue una figura señera en el liberalismo en Rosario y en el interior del país, ¿no? Pero bueno, esos 3 años, digamos, desde principio del 82 hasta mediados del 84, fines del 84, fueron años que tuve una relación muy intensa con don Alberto, muy intensa. Organizamos eventos con el Encuentro Nacional Republicano en San Juan, en Rosario, eventos muy grandes. Don Beto vino a Rosario 10 veces, todo el tiempo lo convocábamos y todo el tiempo él venía. Interactuábamos con referentes políticos en ese momento muy, muy prestigiosos. Desde luego Álvaro Alzogaray, que estaba armando su partido, que en ese momento se llamaba Unión Republicana y que luego fue la UCD. Pero también figuras como Emilio Ardoy, lo conocí en ese marco, que era una personalidad exquisita, ¿no? Y como digo, ahí fuimos detectando estos grupos de gente vinculados al pensamiento de la escuela austríaca que había en el interior. Yo mencioné ya a Margariti y Pontón en Rosario, pero también estaban Navarro Vilches y Linares Venegas en Mendoza. Bueno, ahí me fui enterando de que existía algo llamado SADE, y que era un espectacular centro académico y centro de formación en las ideas liberales. La verdad es que tengo un recuerdo extraordinario de esos 2 o 3 años que pasé muy cerca de don Alberto trabajando en el Encuentro Nacional Republicano. Y quiero referir 2 o 3 cosas que a mí me parece son extraordinariamente relevantes de esa gran persona que hoy estamos homenajeando. Primero, lo dijo Ponciano, su pasión por las ideas de la libertad. Era una persona completamente apasionada por la libertad, que por ende tenía un rechazo casi visceral por los autoritarismos, tanto los que pululaban y pululan tristemente en la Argentina, por los que andan por otros lugares del mundo.
y en particular lo que él hizo en términos de la difusión de las ideas de la escuela austríaca. Efectivamente, él fue quien introdujo esas ideas a la Argentina a fines de la década, a fines de los 50, ¿no? Quiero, que claro, Hayek ganó el premio Nobel en el 74 y creo que ahí se hizo más conocida la escuela austríaca, pero había que hacerlo a fines de los 50, ¿no? Había que hacerlo a fines de los 50, como lo hizo Don Beto, trayendo la revista Ideas sobre la Libertad, que de alguna manera era una consecuencia de la experiencia de Freeman, y otras tantas cosas. La verdad que el trabajo que él hizo en la difusión de la escuela austríaca, que luego fue magistral, extraordinariamente complementado y extendido y agrandado por Alberto Hijo, que está aquí con nosotros, con ese ADE y con todo su trabajo como intelectual, fue extraordinario. Yo hay una anécdota que siempre cuento, cuando se creó el Index of Economic Freedom, el que hacían el Fraser y el Cato, hubo una reunión de las entidades fundacionales que organizó Chafuen, que organizó Atlas, en San Francisco. Y el host de esa reunión era Milton Friedman. Y entonces yo, en algún momento, dialogando con él, yo le dije que yo era argentino, la Fundación Libertad era la entidad que se formaba parte de esa red por la Argentina, y le digo, bueno, pero nosotros somos más partidarios de la escuela austríaca. Y Friedman me mira y me dice, sí, en Argentina hay mucha gente de la escuela austríaca, dice. En Argentina la mayoría de los liberales son de la escuela austríaca. Me lo dijo como extrañado, ¿no? Porque él pensaba que más bien debían ser todos de Chicago, que era la escuela obviamente de moda y tan exitosa, ¿no? Y bueno, yo tengo para mí que esa proliferación de gente de economistas o gente filósofos, pensadores, historiadores, politólogos que adhieren a la escuela austríaca, tiene que ver con el trabajo que comenzó don Alberto Venegas Lynch, que por supuesto continuó y agrandó y expandió Alberto con ese ADE, con sus libros, con sus trabajos, y que muy modestamente cada uno desde nuestra trinchera, otras personas, otras instituciones, seguimos difundiendo. Y ese trabajo no es solo en Buenos Aires, eso siempre lo remarco, ¿no? Hoy hay nichos, digamos así, de discípulos de esa escuela austríaca que fomentaron los Venegas Lynch en toda la Argentina, en toda la Argentina. Quiero remarcar otro punto antes de terminar, que creo que siempre tuvo mucho valor, y hoy, pensando en la Argentina de hoy, y los liberales de hoy, que también hay una ebullición de movimientos liberales, un valor que yo siempre encontré en don Alberto, él estaba muy empeñado, y el Encuentro Nacional Republicano tenía ese objetivo, él estaba muy empeñado en que los liberales, en que las fuerzas de la República, como él decía, estuviéramos unidos. Eso fue el Encuentro Nacional Republicano, fue un intento de unir bajo un mismo paraguas a todas las personas que defendíamos la Constitución, la idea de la libertad, la idea de la República. Y me consta, porque lo hablábamos mucho, como ahora, no sé si tanto como ahora, pero había también escarceos entre los liberales o entre los republicanos, y a él le preocupaba mucho y tenía un gran empeño y una gran vocación en que se lograran unificar todas las fuerzas liberales, todos los liberales. Él puso mucho empeño en eso, hubo éxito, por supuesto, nunca se logró del todo, pero creo que eso sigue siendo una gran asignatura pendiente, ¿no? Y ese mandato que tenía don Alberto de tratar de que los liberales estuviéramos juntos en política, sigue siendo algo muy importante, y ojalá desde luego nos inspire desde donde esté para que esto se logre. Quiero terminar diciendo que con lo que empecé, yo un día llamé por teléfono a un Venegas Lynch porque la dirección me sonaba más, y ese Venegas Lynch, que era don Alberto, me recibió en su casa, un pibe de 20 años que no conocía y que me recibió muy bien, me alentó, me inspiró, me incorporó a sus grupos. Y bueno, todo lo que vino después, mi relación con Alberto Hijo, que fue un acicate para armar la Fundación Libertad,
las otras relaciones que fui construyendo en mi vida misma, podría decir, tiene mucho que ver con esas llamadas telefónicas de un teléfono de Entel en una cabina pública en Buenos Aires a don Alberto, y que él me haya atendido, me haya recibido, y bueno, probablemente, no se sabe, es contrafáctico, ¿no? Pero quizás si él no me hubiera atendido o no me hubiera tratado con esa deferencia, no me hubiera alentado, no me hubiera vinculado, mi vida hubiera sido distinta. Insisto, es contrafáctico, pero tiendo a pensar eso, ¿no? Así que solo por eso, personalmente, siempre le voy a estar agradecido. Y bueno, en lo institucional, como persona que ha militado el liberalismo de la manera que he podido, en fin, siempre seguramente con errores y con altibajos, pero tratando de hacerlo como aprendimos de aquella gente, ¿no? Con honestidad y con vocación y con esmero. También en lo institucional, un enorme agradecimiento, y por eso celebro este homenaje, Alberto, celebro este homenaje, y muy especialmente te agradezco que me permitas participar. Muchísimas gracias, Gerardo. La verdad que emotivo tus comentarios, y me quedo con varias de esas anécdotas para darle paso, por cierto, ahora al tercero de los oradores. Me voy a permitir en este caso ser muy poco riguroso respecto a los 15 minutos que pensábamos originalmente que tenía que hablar cada orador. Nos vamos a dar la licencia de otorgarle a Alberto Venegas Lynch hijo el tiempo que necesite para plantearnos su mirada, su óptica, que obviamente tiene varias aristas. Estoy hablando de Alberto Venegas Lynch hijo, doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue profesor titular de la UBA en 5 facultades: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología, y en el Departamento de Historia, en la de Filosofía y Letras. Fue director del Departamento del Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y durante 23 años rector de SEAE, donde es profesor emérito. Es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y del Consejo Editorial de la Filial Argentina de Unión Editorial de Madrid. También, por cierto, es miembro del Consejo Académico de la Fundación Club de la Libertad. Alberto Venegas Lynch hijo, lo escuchamos con mucha ansiedad y que seguramente también con mucho interés. Bueno, muchísimas gracias, mi querido tocayo, por organizar este seminario, que me siento muy halagado que me hayan invitado a participar con mis queridos amigos Gerardo Bongiovanni y Ponciano Vivanco. Ponciano fue adjunto en la Universidad de Buenos Aires mío, y lo he escuchado atentamente. Le agradezco sus reflexiones, y también agradezco mucho, como dijo mi tocayo, las emotivas consideraciones de Gerardo, que no estoy de acuerdo con un punto que señaló Gerardo. En un momento dado dijo que había sido modesta su contribución para el ideario liberal. No comparto esa conclusión, porque la Fundación Libertad ha sido un ejemplo de think tank, de conducta, de consistencia y perseverancia en las ideas liberales. Yo lo acompañé, especialmente en su primer periodo en la Fundación, como él señaló, pero estoy muy complacido de estar acompañado por estas dos personas. Como se sabe, creo, yo he escrito y dicho mucho sobre mi padre, sobre la obra Ciclopia que desarrolló. Él descubrió el liberalismo y especialmente la escuela austríaca, como he dicho tantas veces, en un seminario en la década del 40 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, un seminario minúsculo. En la década siguiente, la del 50, él, como se ha señalado, fundó el Centro de Estudios sobre la Libertad, con todas las obras notables que desarrolló. Trabajó denodadamente durante los 50 y los 60, y tuvo la satisfacción que en los 70 empezaron a aparecer otras instituciones
que multiplicaron estos esfuerzos. Pero no quiero en estas breves palabras reiterar lo que ya he escrito y termino esta brevísima introducción señalando que yo le debo todo a mi padre. No quiero ser tampoco muy perverso conmigo mismo. No sé si hubiera sido por mi padre, yo no sé si no hubiera sido trotskista, pero para ser un poco más benévolo, tal vez, digamos, hubiera sido keynesiano, a juzgar por lo que le ocurrían a otros condiscípulos y colegas. Como muchas veces he dicho, yo completé 2 doctorados, pero nunca escuché nada razonable desde la cátedra sobre la tradición de pensamiento liberal. Si no hubiera sido por la infinita paciencia de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca, no hubiera tenido ese final, digamos, de haberme compenetrado en esto, que su valor central es como se sabe, el respeto recíproco. Ahora, en lugar de indagar por estas avenidas y explorar estos caminos, me gustaría hacer algo más íntimo, que podemos dividir en un par de capítulos, 2 o 3 capítulos. El primero es preguntarme en voz alta, intentar responder de dónde diablos viene de mi familia, y desde luego no voy a remontar a Adán, porque sería una historia muy larga y además que desconozco, pero para ver un tramo más corto, veo que mi familia viene de España, de Burgos primero, de Castilla después, que tiene un origen musulmán, y como algunos oportunistas, cuando asumieron los reyes católicos, miembros de mi familia se convirtieron al cristianismo. Una de las damas de compañía de la reina Isabel era una Venegas, precisamente, y el primero que vino a la Argentina fue José, en el año 1750, instalado y radicado en la provincia de Santa Fe. Su hijo Tiburcio, mi chosno, fue el que compaginó lo que se ha dado en conocer el Tratado de Venegas, que es uno de los pactos preexistentes de la Constitución, como ustedes saben, junto con los tratados de Pilar, el Cuadrilátero, el Protocolo de Palermo, el Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás, son los pactos preexistentes en la Constitución. Se firmó ese Tratado de Venegas en Arroyo del Medio, donde era la estancia de mi chosno, Tiburcio, y el nieto de ese Tiburcio, mi bisabuelo, otro Tiburcio, lo convenció su suegro, Eugenio Blanco, que era miembro suplente de la Asamblea Constituyente del 53, en mendocino él, que se trasladara a Mendoza. Y al poco tiempo, a poco andar, fundó la primera bodega argentina en 1883, Trapiche. Mi padre había sido presidente, fue gerente general de esa empresa durante 30 años. Yo trabajé ahí 15 años gracias a mi padre. Pude hacer un entrenamiento y capacitación empresaria, tanto en la casa matriz como en las sucursales y en la parte industrial en Mendoza. Fue un ejercicio muy, muy interesante. Esa empresa, Trapiche, como estaba concebida, se disolvió debido a muy diversos problemas de distinta naturaleza. Disolver quiere decir se vendieron los activos, se cancelaron los pasivos y se distribuyó el patrimonio neto entre los accionistas. Y este es un primer capítulo del origen de la familia. Un segundo capítulo, que quisiera detenerme unos minutos,
son dos consejos que le dio mi abuelo, también Alberto, mi abuelo paterno a mi padre, y que mi padre me los transmitió, y está referido más bien a una cuestión íntima, familiar, si se quiere. Y esos consejos son, en primer lugar, cuando los hijos viven en la casa de uno tiene que tener, diría yo, una actitud casi obsesiva de estar encima de los hijos, de atender sus necesidades, de atender sus problemas, de atender sus deportes, de estar atento a su salud, a sus amoríos y sobre todo, diría yo, estar atentos para transmitirle el capital más grande que se puede transmitir a los hijos, que es ese valor que mencionábamos antes del respeto recíproco, que parece algo sencillo, pero está rodeado de aspectos éticos, filosóficos, jurídicos, históricos, económicos. Y es lo que yo he hecho, tomando ese consejo de mi abuelo y consejo de mi padre. He estado con una cuestión obsesiva encima de mis 3 hijos. Teníamos con mi mujer un sistema que llamábamos de los temas, que era en las reuniones de almuerzos y de comidas, hacer que cada uno de los hijos dispare un tema, que no sean lugares comunes de lo que está en los diarios del día, ni de cuestiones políticas, sino cosas que salgan del alma, de pensamientos, de reflexiones, y pechar en ese sentido, y no solo a la hora del almuerzo y de la comida donde nos reuníamos todos, sino en reuniones separadas, en mi biblioteca y en otros lugares. Pero, esta es la otra parte de ese primer consejo, una vez que los hijos se van de la casa, hay que, decía mi abuelo y decía mi padre, retirar esa presión y mirar atentamente cómo se comporta cada uno, cómo es el feedback, cómo es la devolución de esos esfuerzos y trabajos mientras vivían en la casa, para que cada uno pueda desarrollar su personalidad y cada uno seguir su camino, pero estar atentos al feedback. Y cada consulta y cada conversación, como se diría en criollo, redoblar la apuesta y sí estar atento para elaborar, desarrollar y profundizar las distintas inquietudes, pero en una actitud distinta de la que uno tenía cuando vivían en la casa de uno. Y el segundo consejo de mi abuelo a mi padre y mi padre a mí es que la relación de los abuelos con los nietos depende principalmente de la actitud de sus padres. Yo en ese sentido creo que he cumplido sobradamente ese consejo. Con mis 3 hijos he hecho todo lo necesario para que no solo se establezca una relación cordial, en este caso con su abuelo, sino una relación de amistad. Depende, como digo, de la actitud que tengan los padres. Y tal vez para cerrar estas cuestiones íntimas o más cercanas, si se quiere, otra cuestión que me ha transmitido mi padre es una concepción, yo diría, peculiar de la religión. Esto es comprender que desde el punto de vista lógico, nosotros, los que estamos acá, venimos todos de nuestros padres del abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, chosno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no puede ser ad infinitum, porque si fuera ad infinitum,
nunca hubieran comenzado las causas por las cuales podemos estar aquí, así que no estaríamos hablando. Tiene que haber una necesaria e inexorablemente una primera causa. Esa primera causa algunos le llaman Dios, otros le llaman Alá, otros le llaman Yahvé, otros le pueden llamar Pichicuchi. Es más o menos irrelevante el nombre. El tema es el sentido religioso que está atado, aunque el liberalismo no tiene que ver con la cuestión religiosa, más bien es una separación tajante, para qué decir, con el poder. Por eso es tan interesante, importante y fértil la contribución estadounidense que se ha dado en llamar la teoría de la muralla o la doctrina de la muralla, la separación tajante entre religión y el poder político, que cada vez que se han unido ha sido una catástrofe. Pero, digamos, está atado al espíritu liberal en el sentido de la modestia, de no mirarnos el ombligo, de comprender que no somos, no hemos creado lo que estamos mirando, no nos hemos creado a nosotros mismos, que hay algo superior a nosotros, que hay algo que nos trasciende. Hay un filósofo, psicólogo, que yo admiro mucho, que es Carl Jung, que le preguntaron una vez, ¿usted cree en Dios? Y la respuesta es muy interesante. No, no creo en Dios. Sé que Dios existe, en el sentido que lo acabamos de poner. ¿Y cuál era el sentido de lo que me transmitía mi padre? Bueno, usar la religión oficial como un pretexto para la praxis, para el ejercicio, pero no tomarlo, si me permite la expresión, demasiado en serio. A las religiones oficiales ni a los representantes de las religiones oficiales. Cultivar la religatio, la relación con Dios, que como decíamos, el primer motor o la primera causa, que no es incompatible con lo que se ha desarrollado del Big Bang, como se sabe, la explosión inicial, que es una conjetura muy plausible, pero eso del Big Bang salieron todo lo que estamos viendo, que es todo contingente, y de lo que se trata cuando estamos hablando de la primera causa es algo preexistente, algo necesario, no contingente. Bueno, decía eso Carl Jung, y en ese sentido también estuve muy influenciado, aunque me salgo un poco por las ramas, por mi abuelo materno, que era deísta. Es decir, no pertenecía a ninguna religión oficial. Simplemente cultivaba la relación con el primer motor, con el Dios, el sentido de la trascendencia, el comprender, como diría Karl Popper y John Eccles, que no somos solo kilos de protoplasma, tenemos estados de conciencia, tenemos psique. Si no fuera así, no podríamos argumentar, no habría tal cosa como proposiciones verdaderas o falsas, no habría tal cosa como ideas autogeneradas, no podríamos distinguir las proposiciones verdaderas de las proposiciones falsas. Dicho sea de paso, Popper, como se sabe, es agnóstico. Él sostiene en ese diálogo con el premio Nobel en neurofisiología, John Eccles, en ese libro que se llama, en coautoría, Yo y el cerebro, el yo y su cerebro, un título muy ilustrativo de que una cosa es la materia y otra cosa es la psique, la mente o los estados de conciencia. Popper decía que esos estados de conciencia emergían o emergen en un proceso evolutivo. Bueno, decía yo que mi abuelo materno era deísta, en la misma línea que Jefferson, en la misma línea que Thomas Paine, en la misma línea que Voltaire. Pero me parece que ha sido un ejercicio, con mi familia lo hacemos, de ir al templo a los efectos de cultivar esa praxis y ese ejercicio, aunque yo confieso que en no pocas oportunidades tengo que salir con paso firme del templo y muy mal talante cuando oigo sermones de sacerdotes que me parecen una ofensa al templo y una ofensa al sentido de la religión. Y por supuesto
que en mi religión ahora la cuestión se ha complicado debido al papa peronista que tenemos. Como ustedes saben, cuando le preguntaron al papa si era comunista, él contestó: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Eso está en el Roma, en el diario La República con doble P, el 11 de noviembre de 2016. Y como ustedes saben, todas las declaraciones que ha hecho, él estuvo muy influenciado de joven, muy influido por la marxista activista paraguaya Esther Balestrino, y luego su mentor era Monseñor Enrique Angelelli, que celebraba misa bajo las insignias de los terroristas montoneros. Pero eso, yo me acuerdo, termino con esto, que con mi querido Monseñor Derisi, rector de la universidad que yo asistía, él me tenía una paciencia fenomenal. Me recibía en su despacho, lo estoy viendo, con la boina y con el mate, y creo que me tenía paciencia solamente porque mi madre era parte de la comisión que recaudaba fondos para la Universidad Católica. Pero en fin, aprovechando ese mercado cautivo, yo me descargaba y yo le decía, le impresionaba mucho, yo le decía: mire, monseñor, a mí me parece que con su Universidad Católica usted está creando una fábrica de ateos, por las barrabasadas que dicen, por ejemplo, en la Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia, que a mí me tocó con el padre Sili, con Y y doble L, que después se descubrió era montonero, y así con una serie de otras cátedras y de percances y discusiones que mi padre, siendo muy amigo de Benito Esmeralda, el presidente de IBM, cambió una donación de computadoras a la universidad por poder introducir 2 profesores en la Universidad Católica, y eran una serie de trifulcas permanentes, pero me parece que si nosotros comprendemos el sentido de nuestra religión, no se trata de abandonarla, sino de mostrar los graves errores que se cometen. Pero eso ha sido un alimento junto con ese espíritu liberal, que como digo es el respeto recíproco, es un capital muy importante que me ha transmitido mi padre, que me cambió la vida, y como digo, si no hubiera sido por él, seguramente hubiera sido, como digo, marxista, socialista, cepalino, estatista en todo caso, porque lo he visto en mis colegas. Como ha dicho Ponciano y Gerardo, ahora resulta más fácil hablar de liberalismo, pero en aquellas épocas, cuando empezó mi padre en el 40, era una cosa realmente considerada repulsiva e inaceptable. Y cuando mi padre empezó a estableció la institución, el Centro de Estudios sobre la Libertad en los años 50, la lucha era, y cuando invitaba a profesores y todo, había una serie de zancadillas y de operaciones que le hacían y de dificultades, y se fue abriendo paso debido a muchas tareas que se han desarrollado, como digo, especialmente a partir de los 70, y ahora yo, y termino ahora sí con esto, a pesar de las cosas que ocurren en nuestro querido país, soy optimista porque veo que hay una reacción muy fuerte, especialmente de la gente joven, y no una cuestión de circunstancia, sino cuando uno asiste a distintos eventos académicos, en fin, uno ve que las preguntas que vienen revelan que hay biblioteca atrás. Entonces, estas instituciones y fundaciones en Santa Fe, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, la que nos está invitando ahora, en Buenos Aires, están rodeados por muchos chicos y chicas de un valor fenomenal. Y yo creo que, como ha dicho Milton Friedman, que ha sido citado acá, en un ensayo, cuando yo era rector de SIADE, publicado con Rose, con la mujer, Milton y Rose Friedman,
diciendo que si nosotros queremos conjeturar respecto del futuro, no tenemos que mirar el mar de lo que hoy está ocurriendo, sino hacer el esfuerzo de zambullirnos y mirar con especial atención cuáles son las corrientes subterráneas para poder conjeturar qué va a pasar en el futuro. Y las corrientes subterráneas son, me parece, muy alentadoras, no solo en la Argentina, sino en otras partes, ¿no? Y esto que decía Gerardo de los esfuerzos de mi padre en el Encuentro Nacional Republicano, yo tengo esperanzas, en el caso argentino, después de la derrota aplastante de los chavistas autóctonos en las últimas PASO, que para noviembre haya un tejido y una reunión de los antichavistas, como hizo sus votos Gerardo, y la esperanza que mostró en esto, yo también la tengo. De lo contrario, y aún reconociendo las diferencias que hay naturales entre los distintos grupos, ya hemos dicho y hemos repetido muchas veces que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que diferencias de criterio y con otros que no son liberales, pero tienen básicamente un espíritu republicano, me parece importante la unión, porque de lo contrario se va a dar la estocada final a la justicia, se va a concretar la amenaza a la libertad de prensa y se va a reformar la Constitución. He dicho, muchas gracias de nuevo, querido tocayo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a Ponciano y a Gerardo. Y me gustaría abrir algunos minutos de intercambio y de reflexiones, si ustedes me permiten, para enriquecer este homenaje del día de hoy. Sé que lo estamos martirizando a Gerardo, que está 5 horas corrido del horario de esta parte del mundo, así que le pedimos un último esfuerzo. Ahí tengo algunas inquietudes que me gustaría compartir con ustedes. Hay un planteo de Carlos Hernández allí, que dice: me gustaría que alguien recordara la relación de Alberto Venegas Lynch con Mises. ¿Quién toma la posta para contar algo de esto brevemente? Alberto, Ponciano, Gerardo. Yo no escuché la pregunta. ¿Con quién es la vinculación? Con Mises. Bueno, mi padre lo trajo a Mises en 1959 al aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, gracias a que William Leslie Chapman era decano de la facultad, y Chapman era precisamente uno de los miembros de aquel seminario de los años 40 que mencioné, que estudiaban juntos el libro de Gottfried Haberler, Prosperidad y Depresión, que descubrieron ahí la escuela austríaca. Fueron 6 conferencias. Yo tuve el privilegio que Unión Editorial me pidiera el prólogo de la nueva edición de esas 6 conferencias hace relativamente poco, y hago una nota a pie de página al margen, y que estoy muy arrepentido, que la 6ª conferencia, yo tenía 19 años, no asistí a la 6ª conferencia porque le había hecho un duplicado de la llave del auto a mi padre y salí con una chica, me perdí esa 6ª conferencia y estoy muy arrepentido. ¿Algo para sumar ahí, Ponciano o Gerardo? No, bueno, esas 6 conferencias, como dice Alberto, están editadas, son fantásticas. Me parece que es como el ABC de la escuela austríaca. Hay que leer esas conferencias, son muy sencillas, y como cuenta Alberto, ocurrieron en la década del 50. Esto era una revolución en Argentina, donde el mainstream era la CEPAL, era Previs, era todo lo contrario. Así que en eso don Víctor también fue un verdadero precursor y muy valiente, porque hablar en las universidades argentinas ni siquiera por referencia se nombraba la escuela austríaca, y mucho menos al liberalismo. Así que esas conferencias de Mises fueron antológicas y extraordinarias.
Bueno, acá hay algunos mensajes que agradecen a los expositores. Dice Daniel, qué buen homenaje al prócer Alberto sería ver a todos los liberales unidos en un frente para el 2023 para extirpar definitivamente el peronismo, populismo. Guillermo McLaughlin dice, el encuentro nacional republicano fue muy importante a principios de los 80. Se puede comparar con la hora del pueblo, aunque lógicamente con otra acción, nos dice Guillermo aquí en el planteo. También nos recomienda Guillermo que le hagamos un homenaje a Rodolfo Vinelli, como se dijo hoy, presidente del Círculo de la Libertad. Comenta de aquel Irigoyen 710 que fue también mencionado. Agradece Berti Venegas Lynch a Ponciano y a Gerardo por el lindo testimonio y recuerdo de su abuelo. Y dice Daniel también en este otro párrafo, estas presentaciones se dieron en los 50, pleno apogeo del peronismo, salvando las distancias. Parece que la historia se repite con el resurgimiento del liberalismo y la mano de Milei ante el kirchnerismo populismo. Solo hay que juntar coraje y altura para sacarlos del poder y ganar la batalla cultural, dice Daniel en esta reflexión. Roxana dice muchas gracias, excelente homenaje, un saludo desde Bolivia. Acá Rogelio dice, ¿cómo imagina el liberalismo en esta era donde las distancias desaparecieron con Internet? Dice Rogelio. No sé si la pregunta es pertinente al homenaje, pero bienvenida si alguien quiere esbozar alguna línea en esta dirección. Bueno, yo quisiera solamente, ya que se lo mencionó a Javier Milei, subrayar, bueno, en mis columnas semanales, la columna de hoy de Infobae está referida al tema de Javier Milei y su construcción y sus esfuerzos extraordinarios en esta dirección. Pero quisiera un minuto solamente respecto de Mises, decir que tuve el privilegio, cuando fui becado a la Foundation for Economic Education en el año 68, asistí en la Universidad de New York a las últimas clases de Mises en NYU. A partir de ese año Mises se retiró, no solo en NYU, sino en FI, daba clases junto con Israel Kirzner, y tuve el privilegio ahí de asistir a una vez cada 15 días, durante 6 sesiones, a un seminario en el departamento de Murray Rothbard, que vivía en ese momento en New York, en el año 68. Pero todos estos grandes maestros han influido decisivamente sobre mi padre para hacer la tarea tan fecunda que pudo desarrollar. Y como digo, eso fue en el año 40 fue su descubrimiento, pero en la década del 50 estableció esta institución. Durante el 50 y el 60 siguió trabajando en esto, y a partir, como dije, del 70 empezaron a florecer una serie de otras entidades y de instituciones, y hoy parece una cosa normal. Incluso periodistas que vienen de una trayectoria, digamos, de izquierda, hablan de liberalismo. Algunos entienden lo que están hablando, otros no, pero en todo caso es una palabra que se está utilizando y que antes era algo absolutamente, bueno, volviendo a la cuestión religiosa, se han publicado cosas que decían el liberalismo es pecado, ¿no? Y sandeces por el estilo. Ahora ha cambiado muy radicalmente esta concepción. Y tomo un segundo más para decir, ya que hablé de radicalmente, que mi querido amigo Álvaro de la Madrid, el 24 de septiembre, en el Club Hípico, anuncia una nueva línea interna del Partido Radical para retomar el ideario extraordinario del fundador de ese partido, Leandro Alem, cuya frase preferida era: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Era un admirador de Jefferson, doctor en jurisprudencia, tal vez en el periodo de oro de la Argentina, el político más extraordinario que se ha tenido, de manera que en estos tejidos que se están haciendo para tener un frente común, habría que contemplar esta nueva versión. Gracias, Alberto. Les pido simplemente, para no robarles más tiempo, no abusar de la paciencia de todos ustedes, una reflexión final en el orden en el que dieron la exposición, algo con lo que les gustaría que nos quedáramos pensando respecto al legado que nos deja Alberto Venegas Lynch. Ponciano, le pedimos ese primer minuto de reflexión, luego a Gerardo, y cerramos con Alberto, si les parece.
Sí, muy breve. Yo tengo especial admiración por aquellas personas que descubren, en este caso el liberalismo, por sí mismas. No es mi caso, seguramente no sea exactamente el caso de Alberto, no sé el de Gerardo, pero me parece que el de Gerardo sí puede ser un muy buen ejemplo. ¿Por qué no es mi caso? Porque, como conté, a mis 15 años, mi padre ya me llevaba o me hacía ir a la Escuela de Educación Económica. Es como que nací liberal. Por supuesto que después con la madurez tomé mi propia decisión y consideré que eran las ideas correctas, pero mucho más meritorio de mi punto de vista son aquellas personas como fue Don Beto, que allá por los 40, todo esto era una verdadera novedad, que él sin duda la descubrió por sí mismo. No creo que su padre le haya mostrado esas ideas. Es decir, esta gente que descubre por sí mismo, que está permanentemente en búsqueda de la verdad, que es inquieto intelectualmente, yo los admiro mucho. Y para mí eso era Don Beto, un inquieto intelectualmente. Gracias, Ponciano. Gerardo, te escuchamos. Bueno, todo ya lo dicho y repetido por los demás participantes, toda mi admiración, mi afecto. Un amigo mío dice que no es muy normal admirar y tenerle gran afecto a las personas. A veces uno admira a gente a la que no conoce y le tiene mucho afecto a gente a la que no admira, ¿no? Esa combinación se da algunas veces y es realmente extraordinario. Y quiero remarcar este punto porque Alberto Venegas Lynch era una persona muy puro ideológicamente, ¿no? Él representaba la mejor tradición de la escuela austríaca, de Mises, de Hayek, una gran pureza ideológica, como tiene en general la escuela austríaca, pero eso no le inhibió a él en ese paso, sobre todo en el encuentro de Ciudad Republicano, que reitero, fue el momento en que yo estuve más cerca de él, tener una gran apertura mental para aceptar otra gente que podía pensar parcialmente distinto, pero bueno, cuando uno se pone a tratar de influir en la política, en las políticas concretas, evidentemente hay que tener esas opciones. No hay opciones, no hay partidos políticos liberales puros, como todos sabemos, no hay opciones liberales puros en ningún lugar del mundo, al menos yo no lo conozco. Por eso celebro lo que dice Alberto sobre el proyecto de Álvaro Lamadrid de crear un grupo que reivindique las ideas liberales de Alem y de otros tantos radicales, ¿no? Va a ser más difícil encontrar eso en el peronismo, pero desde luego me parece que ahí también los liberales tenemos que hacer un gran esfuerzo en honrar uno de los primeros valores de los liberales, que es la tolerancia, ¿no? A mí, yo también veo que estamos viviendo un momento bastante bueno, bastante interesante, hay muchos jóvenes que adhieren a la causa. Esto lo empezó Alberto Venegas Lynch padre, lo siguió Alberto y muchos habremos contribuido más o menos, y ahora está Milei, está López Murphy y hay otra gente, pero tampoco tengo que decir, tampoco me gustó mucho ver el espectáculo que se vio algunos meses atrás de estas peleas, de estos insultos entre personas que yo siento que profesan las ideas liberales, ¿no? Entonces me parece que no tenemos que perder de vista eso. Un liberal, sobre todo, es una persona que profesa la tolerancia y eso no lo tenemos que perder de vista. Creo que si conservamos eso, si somos suficientemente amplios, si respetamos el proyecto personal del prójimo, como siempre dice nuestro amigo Alberto, entonces me parece que va a ser más fácil que acordemos cosas y que logremos que el liberalismo pueda ser, al menos parcialmente, una opción política en la Argentina con un poco más de contenido y de contundencia. Gracias, Gerardo. Alberto Venegas Lynch, hijo, le damos el cierre, la reflexión final de este homenaje del día de hoy. Bueno, yo solamente quiero agradecer muchísimo a Alberto Medina Méndez, la organización
del homenaje a la persona que le debo todo y cambió mi vida. También estoy muy halagado de haber compartido este espacio con los amigos Ponciano Vivanco y Gerardo Bongiovanni, y les deseo todo lo mejor. Y para terminar, como decía Borges, cuando se despedía de las conferencias, decía, me despido de cada uno, y no digo todos porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Así que a cada uno le mando un enorme abrazo y muy agradecido por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Quiero leer un último mensaje porque Joaquín escribió aquí: muchas gracias a Bongiovanni y a Ponciano por sus atentes y afectuosas palabras para con nuestro querido Tatá. Un gran abrazo a mi viejo y quien nos marcó el norte de valores morales y principios filosóficos que continuarán con las generaciones que vienen, firma Joaquín. Y hay más saludos de otros amigos aquí en el chat a los que le agradecemos muchísimo por habernos acompañado durante esta actividad. Invitarlos simplemente al próximo homenaje que será el sábado 25 de septiembre en este ciclo, en esta ocasión a Ludwig von Mises. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias al querido Joaquín y a Ver TV, que también estaba ahí. Les mando otros abrazos muy fuertes. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.